Relatos Paranormales Oficial. Cuando partimos de este mundo terrenal, ¿será que seguimos siendo nosotros? O mejor dicho, nuestra alma con esa esencia que nos distingue, seguirá viviendo. ¿Saben una cosa? Yo creo que no trasciende inmediatamente nuestra alma, y mientras ocupa otro lugar en otra dimensión, donde se pueda descansar en paz, se queda durante un pequeño lapso de tiempo en este plano, con la intención de poder ayudar a otros seres que aún están en problemas, o peor aún, a punto de morir. Para que me entiendan un poco mejor a qué me refiero, les voy a compartir algo que me pasó justo cuando recién estaba comenzando en el mundo del área de los rescates y emergencias en las autopistas de México. Este evento tan escalofriante me sucedió aproximadamente por el año del 2010 en el estado de Guadalajara, y si mal no recuerdo, todo comenzó en la Semana Santa, en el mes de abril. Aquel día, mientras aún estaba en la base junto con otros compañeros, y a pocos minutos de salir rumbo a los puestos carreteros que nos fueron asignados, donde cumpliríamos con la función de dar apoyo y auxilio a los turistas durante su viaje, un paramédico quien ya tenía varios años prestando servicio, se acercó a nosotros para hacernos una advertencia en un tono bastante serio. Nos comentó que al estar prestando servicio sobre las carreteras, uno debe ser muy cuidadoso, y en especial, tener demasiada cautela para no cometer un error, o dejarse llevar por apariencias engañosas. Nosotros, al ser integrantes nuevos, estábamos muy emocionados y nerviosos, por la sencilla razón de que era el primer día de inicio de nuestra carrera, por lo que recibimos la orden como cualquier otra que nos habían dado, sin imaginar que esa primera madrugada nos sucederían extraños eventos paranormales. Al cabo de un largo rato, después de haber salido de nuestra base, llegamos a una autopista, la cual se encuentra justo antes para salir de Jalisco en dirección a Nayarit. En este sitio íbamos a permanecer lo que restaba de la tarde y todo el transcurso de aquella noche, atentos a cualquier emergencia que pudiera ocurrir. La verdad es que durante las primeras horas de servicio hubo muy poca actividad, pero esto iba a cambiar unas horas más tarde. Ya entrada la noche, como a eso de las 2:30 de la madrugada, apreciamos que a lo lejos venía un señor caminando con dificultad en dirección a nosotros. Nos preparamos para escuchar su petición de ayuda, así como para brindar atención médica en caso de ser necesario. Pero una vez este señor llegó al puesto de socorros, el ambiente que nos rodeaba tuvo un cambio radical. El clima se puso bastante frío, cuando a pesar de que en esas fechas el clima es muy caluroso. Y no sé si era mi percepción, pero la noche se volvió más oscura que antes de su llegada. Incluso en el entorno se podía percibir claramente un olor desagradable. Era como si fuera un aroma a muerte. Realmente era una sensación desagradable y hasta cierto punto indescriptible. Uno de mis compañeros le ofreció una silla para tomar asiento. Después intentamos hablar con el señor. No obstante, él se veía nervioso y casi no podía mencionar ninguna palabra. Al mirarlo a detalle, observamos que su cuerpo estaba completamente golpeado y su ropa tenía varias manchas de sangre. Además de esto, su mirada reflejaba una profunda tristeza y sus ojos lloraban en silencio. Al pasar un par de segundos, donde recuperó un poco el aliento, nos dijo la razón de su terrible apariencia. Con palabras entrecortadas y sollozos, reportó que tuvo un accidente en su camioneta familiar, la cual tuvo un incidente con un tráiler, donde sus 3 hijos pequeños y su esposa permanecían inconscientes con varias fracturas en sus cuerpos. De igual manera mencionó que había otros autos involucrados y que las personas que estaban dentro de los vehículos estaban en graves problemas y sobre todo mal heridos. Incluso algunos ya no parecían tener signos de vida.
Nos pidió que lo ayudáramos cuanto antes, debido a que el tráiler estaba incendiándose y su camioneta se encontraba derramando combustible y esto podía hacerla explotar. Una de mis compañeras de apoyo rápidamente tomó algunos datos del señor, así como las señas más relevantes del lugar para ubicar el accidente. Al terminar de tomar la información requerida de aquel señor, tanto mi compañera como yo nos miramos con cara de extrañeza. La ubicación exacta del accidente que describía el señor se encontraba aproximadamente a 30 kilómetros de nuestro punto. En ese momento cruzó por nuestra mente el cómo era posible que ese pobre sujeto llegara caminando desde ese sitio en tan solo pocos minutos, sin ninguna ayuda y sobre todo a esas horas de la madrugada. Nos miramos sorprendidos entre todos. Sin duda, costaba creer esa situación. Una vez tuvimos la orden del servicio, partimos con prontitud hacia el lugar indicado, no sin antes dejar estable al señor que reportó el accidente junto con un paramédico, quien lo recostó en una camilla y lo inyectó para que se durmiera por los fuertes golpes que recibió al salir de la unidad. Con 2 ambulancias avanzamos hacia el lugar del percance y al momento de arribar, encontramos una escena verdaderamente impresionante. Era un área devastada por el fuerte accidente. En dicho lugar, había una gran cantidad de cadáveres. Algunas personas se encontraban destrozadas y otros tantos prensados en sus vehículos. Al ver semejante accidente, nos organizamos para poder cubrir un área mayor y así atender a las personas heridas. Tal y como dijo el señor, ahí se encontraba su vehículo con sus hijos y esposa atrapados dentro del auto, el cual estaba a punto de explotar. Por tal motivo, una de las compañeras se acercó para socorrer dicho automóvil. No tenía más allá de un par de minutos, cuando de repente dio un tremendo grito que nos asustó. Tal parece como si hubiera visto algo aterrador. Todos nos quedamos con los nervios alterados por su tremendo alarido. Le preguntamos si se encontraba bien o qué le había pasado. Justo en ese momento, apreciamos cómo nuestra compañera se desmayó, por lo que cayó al suelo de manera brusca. Algunos de los compañeros se acercaron para alejarla del vehículo y poder atenderla. Cuando por fin logramos despertarla, su cara reflejaba asombro, así como un enorme terror. Nos comentó que el hombre que estaba dentro del vehículo y quien venía al volante se encontraba muerto, pues no tenía signos vitales. Y lo escalofriante era que tenía los mismos rasgos físicos, ropa, incluso los golpes y manchas de sangre, como aquel señor que minutos antes llegó a reportar el accidente. En nuestra mente rondaba la idea de que eso que estaba aconteciendo era realmente imposible. Por supuesto no le creímos, y pensamos que era una sugestión por lo fuerte del accidente, pero la curiosidad que sentíamos era tan grande que al final no pudimos soportarlo, y acudimos a ese vehículo para ayudar a las personas, y de cierto modo, comprobar con nuestros propios ojos si era cierto lo que la compañera decía. Después de un duro trabajo, logramos sacar a la esposa y a los 3 infantes, quienes estaban apretados por algunas partes del auto, a punto de morir. Al final sacamos al conductor sin vida, pero al ver su cara, fue que nos llevamos una tétrica sorpresa. Era el mismo hombre que se presentó ante nosotros para solicitar ayuda. De inmediato, pero sobre todo con miedo, le tomamos los signos vitales, siendo de esa forma en la que comprobamos que llevaba casi 1 hora de muerto. Prácticamente murió al instante del accidente por un fuerte golpe que recibió en la cabeza. Costaba creer que fuera la misma persona que vimos minutos atrás. Mis compañeros y yo éramos conscientes de haberlo visto en el puesto de socorros. Sabíamos que no había sido una alucinación, ya que la mayoría lo vio. La siguiente pregunta era, ¿quién era el hombre que estaba acostado en la camilla junto a un paramédico que lo custodiaba?
No había una explicación lógica, todo era confuso, aunque también se podía percibir en el aire el mismo aroma a muerte, así como una ligera sensación de alivio. Era como si el alma o espíritu de aquel pobre hombre se fuera en paz al saber que pudimos rescatar con vida a su pobre familia. Una vez dimos atención médica y ayuda a los demás heridos, comenzamos a dar parte a su familia, hasta que fue el turno de dar parte a los familiares de este infortunado sujeto. Cuando hicimos el reporte por radio, pedimos a la operadora que verificara el servicio, y con el número de teléfono local que este hombre había proporcionado, ella comenzó a llamar con insistencia a los familiares, hasta que después de varios intentos, por fin atendieron la llamada. Se trataba de una señora. Una de mis compañeras comenzó a dar los pormenores del accidente, así como proporcionar los datos personales del involucrado. Aquella pobre señora corroboró la información y entre lágrimas dijo que el infortunado era su hijo. Había salido de vacaciones a la playa en compañía de su esposa y sus 3 hijos. No cabía la menor duda, la persona que fue a reportar el accidente era el mismo que estaba muerto, donde los únicos sobrevivientes fueron los 3 pequeños que viajaban en la parte posterior de la camioneta, ya que la esposa lamentablemente murió minutos después. Una vez llegamos al puesto de socorros de la carretera, y aún con mucha incredulidad y con negación de creer en algo paranormal, lo primero que hicimos fue interrogar al paramédico, que quedó bajo custodia del herido. Él nos miró con cara de asombro y dijo que no sabía nada de su paradero, es decir, mientras lo estaba cuidando, comenzó a sentir un fuerte cansancio, el cual era tan intenso que no pudo evitar caer profundamente dormido. Solo entre sueños sintió que alguien tocó su espalda y le dijo las siguientes palabras: «Gracias por todo, ahora yo podré seguir mi camino, ustedes son unos ángeles en vida y de las carreteras, jamás olvidaré esto, hasta pronto, amigo paramédico». Y al despertar, ya no estaba ese sujeto. No lo podíamos creer, pero efectivamente, estuvimos frente a un verdadero caso paranormal y sobre todo de amor. Y claro, una vez le contamos al paramédico todo lo acontecido, se quedó al igual que nosotros, asombrado y con cara de terror. Ahí pude ver que el amor de un padre va más allá de la muerte. De no haber sido de esta manera, no hubiera reportado ese accidente y sus hijos hubieran corrido con la misma suerte que sus padres. Y debido a la imagen de la institución, los jefes nos pidieron que no comentáramos nada de este extraño accidente. Cabe destacar que en mi trabajo se ven y se viven muchas cosas. Desde entonces, cuando salgo de servicio pido mucho a Dios por las almas de las pobres personas fallecidas en accidentes, para que mi Padre les dé la luz y un descenso eterno para que su alma no quede vagando en pena. Al día de hoy, estos eventos son muy frecuentes, al grado que ya nos acostumbramos a tales sucesos, pero no fue nada fácil hacerlo. Se despide un ángel de las carreteras, quien es mudo testigo de estos eventos reales, que no están lejos de lo inimaginable. Nunca salgan de su casa sin despedirse de su familia, tal vez sea la última vez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia que aconteció en una carretera haya sido de su completo agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como ver estos otros videos que les dejo por aquí. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.